Desde El Salvador, en la América Central, transmitimos Química y Finanzas en tu idioma. Un espacio en el que descubrirás la importancia de la química en las áreas de la vida cotidiana, farmacia, salud y hogar, al igual que las finanzas. Consejos prácticos para estabilizar tu economía, aprendiendo sobre el ahorro, inversiones, presupuestos y planificación en casa o en tu negocio. Con ustedes, los licenciados Vilma Aguilar y Armando Hernández. Bienvenidos a tu programa Química y Finanzas en tu idioma, un programa en el cual estamos desarrollando contenidos sobre la química desde un punto de vista sencillo hasta algo más complejo como la fabricación de los fármacos. Y además estamos analizando temas sobre finanzas personales y contenidos aplicables a las empresas de una forma clara y sencilla para cada uno de nuestros oyentes y que puedan utilizarlos en el día a día. Somos Vilma y Armando y es un gusto presentar esta tarde el programa La Planificación Financiera Empresarial como herramienta para el inicio de un nuevo ejercicio. Primeramente, desearles un feliz año nuevo y gracias por estarnos acompañando en una nueva edición de su programa Química y Finanzas en tu idioma. Sabemos que la planificación financiera es un tema muy importante en el cual tanto los microempresarios como aquellas grandes empresas al inicio de un nuevo año comienzan, más bien dicho, ya tienen que tener ya esta planificación financiera ya lista desde meses antes, ¿verdad? Y para el tema de este día me está acompañando aquí el licenciado José Armando Hernández, quien es profesional y experto en el área. Bueno, hablando un poco sobre la planificación financiera, sabemos que es un aspecto que ninguna empresa puede dejar de lado, sobre todo cuando hablamos de finanzas. Esta disciplina ha adquirido muchísima importancia en el bienestar de la estructura empresarial y es que el plan financiero es clave para lo que es el negocio y que este también se pueda mantener vigente y pueda planear nuevas estrategias de forma inteligente. Muchas gracias, Vilma, por este nuevo programa. Vamos a hablar un poco sobre el plan financiero de las empresas. Pues sabemos de que un plan financiero es un instrumento muy importante en el cual se establecen los objetivos económicos que una compañía va a trazarse para un nuevo ejercicio. Qué mejor que en este momento que se está iniciando un nuevo año, un nuevo ejercicio económico en el cual las empresas tienen que definir esos objetivos. Tienen al mismo tiempo que definir cuáles van a ser las estrategias para poder alcanzarlo. Los objetivos, las empresas deben de considerarlos que son aquellas de corto plazo, otras de mediano plazo y otras de largo plazo. Cuando nos trazamos todo este tipo de objetivos y de manera general, pues un plan financiero incluye una serie de información importante que las compañías deben de considerar. Dentro de ellos, pues lo básico y que debemos nosotros de tenerlo presente, como es los ingresos, las ganancias, es decir, ese resultado de las operaciones. Al mismo tiempo deben de considerarse esas estrategias de inversión que las compañías van a hacer y esas inversiones pues podrán tener lo que inicialmente mencionábamos, ¿verdad? Podrán ser inversiones de corto plazo, podrán ser inversiones muy a largo plazo y de esa manera poder tener un panorama mucho más amplio de cuál va a ser la rentabilidad que la compañía va a alcanzar durante todo ese proceso. Entonces, ¿de qué forma podemos también
traducir lo que es esta herramienta, lo que es la planificación financiera en una empresa. Son aspectos claves que la compañía deberá de tener y que le sirven para tomar buenas decisiones en el futuro. ¿Qué elementos básicos pudiera considerar la empresa en el plan financiero? Bueno, Vilma, dentro de los elementos que debe de considerar la compañía para poder considerar su plan financiero, en primer lugar es que debe de conocerse, ¿verdad?, al interior. Ya vamos a explicarlo, o sea, es decir, tener un diagnóstico sobre la situación en la cual la empresa está planteando estos nuevos objetivos. Debe de tener un panorama amplio de cómo va a gestionar sus recursos. Debe la empresa también de considerar cómo va a gestionar la deuda, ¿verdad? Y teniendo todo esto, pues deberá también considerar a futuro cuáles van a ser esas estrategias. Así que son una serie de elementos las que la empresa pues puede considerar, ¿verdad? Correcto. A todo esto, bueno, pues hemos escuchado un poco sobre la importancia del plan financiero. ¿Cómo pudiera establecerse un presupuesto como parte de la planificación financiera? Bueno, sabemos que hay muchas empresas que cuando hablamos de presupuestos, ya en los meses de agosto, septiembre, ellos ya están trabajando el presupuesto del próximo año. ¿Qué tan conveniente es hacerlo también con varios meses de anticipación o qué opinas al respecto? Fíjate que ya lo mencionábamos anteriormente, el presupuesto dentro del plan financiero es toda esa parte numérica, ¿verdad? Es ese elemento clave, es esa herramienta mediante la cual la empresa va a irse midiendo a lo largo de toda su proyección financiera. El presupuesto contempla los elementos que ya habíamos nosotros mencionado, es decir, en el presupuesto debemos de considerar cuáles van a ser los ingresos de la compañía en el futuro, en ese ejercicio. Si estamos hablando de un corto plazo, cuáles van a ser esos ingresos de mediano plazo, cuáles van a ser esos ingresos de largo plazo. Y dentro de ello, pues va a considerar también todo lo que comprende los gastos, las inversiones y al final todo lo que tiene que ver con el flujo de efectivo y, por qué no decirlo, las ganancias. Es decir, se debe de presupuestar cada una de estas variables para poder tener el panorama más completo, ¿verdad? Si la organización no establece estos elementos, pues entonces no podemos decir que ha establecido un plan financiero, porque son básicos dentro de esa planificación. Y, por supuesto, deberá de llevar una medición mes a mes, en el ejercicio, en el año, y como lo mencionábamos, ya mucho más amplio, en el cual se puede considerar el corto plazo, que el corto plazo pues es hasta un año. Un mediano plazo podemos considerarlo de 2 a 5 años y a más de 5 años o de 5 años en adelante pues es el largo plazo, ¿verdad? El plan financiero de corto plazo establece una serie de elementos, como ya los mencionábamos, pero me tiene que mostrar, me tiene que medir cuál es esa liquidez inmediata de la empresa. Es decir, cómo los fondos, cómo el flujo de fondos, el cash flow, ¿verdad?, se va a comportar en ese periodo de corto plazo. Ya sea que haga uso del sistema financiero cuando tenga aquellos espacios de necesidad de liquidez.
Y el objetivo, pues, del plan financiero a corto plazo es poder proyectar las ganancias que se deberán generar en este periodo. Entonces, como lo mencionábamos inicialmente, toda compañía en este momento debe tener su plan financiero del 2025. ¿Y por qué no decirlo? Si requieren de nuestros servicios, pues nos pueden contactar. Al final lo vamos a mencionar a qué contactos. Luego, el plan financiero de mediano plazo, como les mencionaba, de 2 a 5 años es un parámetro. Y en las empresas miden aquellos objetivos un poco más ambiciosos, un poco más de mayor alcance, como por ejemplo el lanzamiento de nuevos productos. En el caso de una producción, las empresas podrán definir en estos periodos ese tipo de actividades, ¿verdad? De estrategias que van a seguir, y que en algunas oportunidades, pues, el sacar un producto o una línea de productos no es algo que se puede lograr en el corto plazo. Por otro lado, la expansión hacia nuevos mercados, ¿verdad? Esos pueden ser otros elementos que en una planificación de mediano plazo una compañía podrá tomarla en cuenta. Otra de las situaciones que puede darse es la adquisición de activos. Los activos, para poder adquirirlos una empresa y poder tener claridad de cuál va a ser la producción o el retorno de esa inversión que se va a tener, se tiene que planificar con más de un año, ¿verdad? Para poderlo proyectar. ¿Por qué? Porque los activos es ese medio de producción, es decir, nos deben de generar ingresos, ganancias, y por lo tanto debo de considerar para ellos cuál es la rentabilidad que me van a generar esos activos. Por ejemplo, una compañía de distribución, para poder adquirir un lote o poder hacer camiones que pudieran ser de diferentes tamaños, para que se pueda tener la rentabilidad de esa unidad, pues deberá considerar, por ejemplo, conductores, podrá considerar ayudantes, y eso implica que debe de hacer todo un análisis para poder aperturar posiblemente una nueva ruta de distribución. Deberá considerar todos los gastos que esa unidad va a incurrirse, podrá considerar un estudio de mercado en la zona en la cual se va a expandir, y por lo tanto son estrategias de mediano plazo que se deben de realizar. Esos análisis incluyen, pues, considerar cuál es esa tasa de retorno de esa inversión. Por otro lado, todas esas proyecciones financieras tienen que contar con un nivel de detalle amplio para que las metas sí se puedan alcanzar. Fíjate que bien lamentable o triste muchas veces que a veces uno se encuentra en el mercado empresas que improvisan demasiado este tipo de objetivos. O sea, que porque a alguien se tuvo la idea de poder realizarlos, pero ya en la ejecución o van apostándole a la suerte, o al final los resultados no son satisfactorios. Luego se tiene el plan financiero de largo plazo, y les mencionaba que estos pueden ir más allá de los 5 años y contempla, en este caso, una visión más largo de la empresa, es decir, una visión de la empresa con objetivos estratégicos a largo plazo. Esa sostenibilidad de la empresa, si bien ya midió el corto plazo, ya midió el mediano plazo, pues entonces ese crecimiento que estaba proyectado en el mediano plazo, ¿será que la empresa lo va a lograr mantener en el largo plazo? El entorno económico, político, etcétera,
se va a mantener más allá de los 5 años, o la empresa tiene proyecciones de entrar a la bolsa, etcétera, ¿verdad? Entonces, los escenarios con los cuales la compañía más allá de los 5 años se va a medir, pues son mucho más amplios. El plan financiero que se debe de establecer, pues tiene una serie de finalidades, y ya lo mencionábamos, ¿verdad? Para poder desarrollarlo, se tiene que tener claridad sobre el diagnóstico de la situación actual de la compañía. Es decir, tiene que haber una profundidad de todos los aspectos que la empresa tiene en cuanto a los resultados presentes. Dentro de ello, pues, se debe conocer cuál es el punto de equilibrio que la compañía debe de tener, que tiene, cuáles son las ganancias, etcétera, ¿verdad? En todo esto es bien importante el poder realizar un análisis de riesgos, ¿verdad? El tema de riesgos es algo que ha tomado bastante realce hoy por hoy en las organizaciones. ¿Y qué podrías decirnos, verdad, de cómo este análisis se pudiera incorporar en una planificación financiera? Sí, Vilma, el análisis de riesgo, como tú lo mencionabas, es un punto crucial para poder las compañías establecer todos estos planes. Es decir, que se debe de identificar todos aquellos aspectos en los cuales la empresa puede verse vulnerable. ¿Y para qué se hacen este tipo de análisis? Bueno, para no arriesgar o poder tener claridad cómo se va a enfrentar esos riesgos, ¿verdad? Para poder, uno de los riesgos más importantes dentro de ellos y en cada uno de los elementos, para poder cubrir todas esas situaciones, es que se debe de elaborar una planificación. Para cubrir esos riesgos y minimizar sus impactos, es que debemos de elaborar un presupuesto. Un presupuesto en el cual se abarque cada una de las variables, como mencionábamos, ingresos, inversiones, gastos, etcétera. Entonces, la claridad de los riesgos debe de estar presente para poder hacer un análisis completo. Y por eso mencionábamos en este punto inicial que ese diagnóstico de la situación actual de la compañía debe tener suficiente claridad, y dentro de ello, pues, el análisis de riesgo. Además, el plan debe de ayudar a tener una gestión inteligente de cada uno de esos recursos. Es decir, cómo se va a utilizar y de qué mejor manera se van a utilizar los recursos en sus gastos, en los pagos, en los ahorros, en las ganancias que se van a generar a partir de la operación. Por otro lado, el plan financiero también nos debe de permitir entender cómo se va a gestionar la deuda. Y es que no importa el tamaño de la empresa, desde empresas pequeñas hasta empresas muy grandes, en muchas ocasiones las compañías trabajan con deuda. Ese es otro tema, ¿verdad? ¿Cuál es el mejor recurso para poder hacer inversiones, si con deudas, instituciones financieras o recursos propios? ¿Cuál es la mejor decisión? Lo importante es que debemos de tener una claridad de si adquirimos deudas, cómo se van a invertir. En ese caso, pues habrá que medir cuáles son los intereses que se van a pagar, cuál es la rentabilidad que esto me va a generar, hay un retorno, hay una utilidad suficiente que realmente me permita compensar esos costos de la deuda. Por otro lado, el panorama a futuro de cada una de las estrategias que la compañía deberá de tener, debe de existir suficiente información
en el cual se entienda si crecemos a un nivel muy acelerado, como ya lo mencionábamos inicialmente en el diagnóstico presente, cuál va a ser el nivel de riesgos que la empresa va a tener. O si no queremos muchos riesgos, es porque probablemente la empresa no se lance hacia nuevos proyectos que pudieran verse con algún nivel de riesgo. Dependiendo ese apetito del riesgo, dependiendo ese nivel de crecimiento que la compañía va a necesitar o va a querer a nivel de estrategia, pues tendrá que considerar cómo van a desarrollarse a futuro. Por otro lado, las inversiones que se van a tener deben de tener una explicación suficientemente amplia sobre las ventajas que se van a tener y hacer diferentes o medir diferentes escenarios. Como lo hemos venido ya mencionando, pues el plan financiero es una brújula, el cual nos va a servir y que nos va a orientar para tomar las mejores decisiones que la compañía va a enfrentarse a futuro. ¿Qué pasa, José Armando, cuando, por ejemplo, hemos tenido, ¿verdad?, nuestro plan financiero con muchos meses de anticipación para prepararnos a un nuevo año, pero pues sabemos que este plan financiero muchas veces puede ser modificado, ¿verdad?, por diferentes situaciones que puedan ocurrir. Entonces, ¿cómo pudiéramos adaptarlo a cambios imprevistos como una crisis económica u otras situaciones que se pudieran dar, ¿verdad?, en el transcurso del año? El plan financiero no es antojadizo, sino que debe de llevar una serie de estructura, ¿verdad?, bien analizada. Es una serie de pasos que se deben de seguir y dentro de ello, pues se deben de medir los resultados. Cuando medimos los resultados y lo hacemos a la par de medir cuáles van a ser o son los riesgos que están alrededor de esos resultados, pues podemos minimizar ante cualquier eventualidad que pudiese darse. Y eso pues es parte crucial dentro de esta planificación. Por otro lado, ya mencionábamos con el tema de las inversiones, ¿verdad? Es decir, que aunque hayamos elaborado un plan financiero y si las condiciones que se trazaron, porque esto conlleva el elemento tiempo, si esas condiciones han cambiado, pues obviamente la compañía podrá detenerse, podrá cambiar un poco el rumbo de lo que había diseñado inicialmente, porque esta no es una camisa de fuerza, ¿verdad? Es decir, esta es una previsión de lo que pueda suceder. Pero en el transcurso, en el día a día, pueden irse dando situaciones que vayan cambiando ciertos escenarios. En ese momento la compañía podrá replantearse y dentro de ese plan de inversiones o de tesorería que se pueda generar, pues la empresa va a ir midiendo y va a tratar de ir deteniéndose en función de las situaciones que se van presentando en ese momento. Esto es como cuando vamos conduciendo un vehículo, ¿verdad? Es decir, hay un semáforo que sabíamos que se podía presentar en una vía la cual probablemente nosotros no la conozcamos, pero que hay señales que se van dando en ese trayecto. Es decir, podemos encontrar una señal de alerta que dice túmulo más adelante. ¿Qué es lo que hacemos? Vamos deteniendo nuestro vehículo, previendo que ahí hay una situación la cual nos obliga a bajar la marcha. Si hay un semáforo, pues posiblemente nos tengamos que detener. Y igual en las empresas.
si de repente sucedió una situación la cual no estaba considerado, pues la compañía tendrá que detener algún proyecto si es que considera que en ese momento no es oportuno. Para eso, a nivel de todas las cuentas, incluyendo pues el balance, se dan seguimientos mensuales, se dan seguimientos trimestrales, anuales, para poder medir y poder replantear cada una de estas situaciones, ¿verdad? El flujo de caja es otro que se debe de ir midiendo y por lo tanto, pues recordémonos, el flujo de caja muestra las entradas y las salidas de los fondos y la utilización de esos recursos está o debe ser sujeto a mediciones y a saber si vamos a contar con ello, ¿verdad? Hay una serie de herramientas, por ejemplo, el punto de equilibrio que la empresa debe ir midiendo y si esto ha venido cambiando la situación en ese momento. Y uno no menos importante es que dentro del plan financiero también se deben de medir las sensibilidades. Un análisis de sensibilidades es importantísimo para saber si la empresa responde, sus ingresos, sus costos, sus gastos, responden a situaciones que incluso pueden estar de forma externa al negocio. Por ejemplo, los aspectos políticos, los cambios económicos en algunos elementos, ya sea nacional o ya sea mundial, o la sensibilidad que puede haber hacia algunas leyes dependiendo el tipo de industria o de mercado al cual se está dedicando. Esta herramienta pues nos mide o nos puede predecir con un poco de mayor exactitud cuáles son las decisiones que se tienen que ir tomando para poder considerar cada uno de los escenarios. Y dentro de esos escenarios incluso poder considerar que si vamos a tomar una decisión de un escenario pesimista en el cual se vea una situación, un panorama que pudiera ser un poco negativo para la empresa, ¿cuál va a ser nuestra respuesta? Si es un escenario un tanto intermedio, ¿verdad? O si es un escenario demasiado optimista en el cual nuestra proyección nos muestra que vamos a tener una época de mucho beneficio para los resultados de la compañía. Muchas gracias, José Armando, por esta intervención. Realmente es un tema bastante extenso, pero bueno, hemos llegado, ¿verdad?, al final del mismo y vamos a estar abordando en un próximo programa algo más, ¿verdad?, de lo que es este tema, porque como vuelvo a mencionar, es un tema bastante extenso que vale la pena seguirlo desarrollando más a profundidad. Agradecemos siempre a Radio Global Coach PNL por la oportunidad y recordar que nosotros en AIH Auditors Business Consultants tenemos el servicio, ¿verdad?, de la consultoría empresarial en los temas relacionados a finanzas. De igual forma podemos apoyarles en asesoría para la planificación financiera de sus empresas. Muchísimas gracias. Gracias, Vilma. Como lo mencionábamos, pues las empresas todavía están a tiempo de poder elaborar su plan financiero. Apenas vamos iniciando el ejercicio y por qué no diseñar su propio plan de acuerdo a su realidad y de acuerdo a sus condiciones para que al final del ejercicio pues los resultados sean los que ya se habían considerado con anticipación. Los esperamos en un nuevo episodio, en una segunda parte de este tema tan importante para cada una de las empresas. Muy feliz tarde. Gracias por tu sintonía. Para contactarte con nosotros, escríbenos a info@ahabucon.com.
En Facebook, A&H Auditors Business Consultants. Y en Instagram, AH Avucon. Hasta la próxima, cuando nos encontremos en un nuevo episodio de Química y Finanzas en tu idioma.